Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nuestra clase va a tratar justamente sobre el estudio de impacto ambiental. Vamos a ver cuáles son las implicaciones eh, de evaluar si nuestro proyecto tiene algún tipo de impacto ambiental. Como tal, este tema de la evaluación ambiental del proyecto tiene dos cuestiones. Tradicionalmente se considera dentro del estudio jurídico administrativo porque hay algunas empresas que ahorita vamos a ver que obligatoriamente tienen que presentar una manifestación de impacto ambiental, por lo cual se considera una norma federal o local que hay que cumplir. Sin embargo, este análisis del impacto ambiental pues no debe de ir solamente de forma obligada por las empresas que tienen que realizarlo, sino que como una parte integral de la formulación de proyectos debe de considerarse analizar cuáles son esos impactos ambientales y además evaluarlos. Como ya lo habíamos comentado en otra sesión, todas las actividades humanas tienen un impacto ambiental. Sin embargo, los seres humanos somos seres pensantes, seres razonables, que además pueden tener impactos positivos también en las actividades que realizan y por lo tanto también pueden tener impactos positivos en el medio ambiente. Por eso es importante que todo proyecto, independientemente de si es para crear una empresa grande o pequeña, si es para creación de infraestructura, si es para creación de un proyecto social, de un proyecto cultural, tenga justamente este enfoque de sostenibilidad que implica que nuestro proyecto no solamente nos va a ayudar a generar un ingreso, que no solamente va a crear empleos, que no solamente va a tener una aportación al PIB, sino que además es capaz de generar también impactos ambientales positivos. Por eso es importante evaluar ambientalmente los proyectos. Si bien como tal la evaluación ambiental de proyectos no es exclusivamente o no comúnmente lo realizan los economistas, al ser una parte del proyecto, es importante que nosotros conozcamos qué es, cuáles son algunas de las metodologías que existen para llevar a cabo esta evaluación de los impactos ambientales, porque posteriormente lo que nosotros sí podemos usar es esa información para incluirla a la evaluación financiera del proyecto, identificando costos ambientales e incorporando ahorros o beneficios ambientales. Entonces, en esta parte vamos a ver la evaluación del impacto ambiental y más adelante cuando veamos la evaluación financiera vamos a incluir también algunos indicadores que nos van a permitir realizar esa incorporación de la evaluación de los costos y de los beneficios ambientales transformados, obviamente, en términos monetarios, para que ustedes puedan ver cómo efectivamente, además de que puede generar beneficios ambientales, también puede incrementar los beneficios financieros de un proyecto. Entonces, vamos a ver en esta parte lo que corresponde a evaluación de impacto ambiental y hasta el estudio financiero, ya la evaluación ambiental del proyecto. Esta evaluación del impacto ambiental tiene como tal su sustento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, o LEGEPA, que en su artículo 29 y 5 del reglamento en materia de impacto ambiental señalan que como tal la federación tiene que regular estas actividades. Por ejemplo, las obras públicas federales que se realizan por contrato o directamente por el Estado en materia de infraestructura, sobre todo, por ejemplo, construcción e instalación de bienes inmuebles, conservación, reparación de bienes inmuebles, modificaciones de estas, que implique que va a hacerse modificaciones en la superficie del terreno.
También cuando se llevan a cabo obras hidráulicas, incluyendo, por ejemplo, presas, pozos, bordos, modificaciones o cambios de cauces de aguas naturales, rehabilitación. Cuando son proyectos en materia de vías generales de comunicación, cuando se refiere a proyectos, por ejemplo, que van a llevar a cabo construcción de infraestructura como puentes, puertos, actividades de dragado, oleoductos, gaseoductos, actividades de la industria química, de extracción de sustancias minerales, instalaciones de tratamiento o confinamiento de residuos peligrosos, desarrollos turísticos federales, instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos radioactivos y aprovechamiento forestal. También además incluye obras o actividades que van a requerir participación de la federación por petición directa de autoridades estatales o municipales, que también se refieren sobre todo a generación de infraestructura, actividades que puedan ser consideradas altamente riesgosas o cuando la obra que se va a llevar a cabo pueda afectar o modificar el equilibrio ecológico de las entidades federativas donde se van a llevar a cabo. Entonces, en la ley como tal, en la LEGEPA, se establece esta obligatoriedad de analizar cuáles son esos posibles impactos ambientales cuando se lleva a cabo este tipo de obras. Y además, la ley también nos explica que cuando suceden ese tipo de afectaciones, pues entonces tiene que llevarse a cabo estudios de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental como tal, pues nos va a analizar cuáles son las modificaciones que se hacen o que se llevan a cabo a los recursos naturales por concepto de realización de obras o de actividades económicas. Pero además nos da diferentes tipos de estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, tenemos que dependiendo del tipo de actividad, vamos a tener que llevar a cabo diferentes estudios de impacto ambiental, que son diferentes porque pueden llevar a cabo una mayor o un estudio más profundo de los medios físicos y bióticos, porque a lo mejor deben de integrar un plan de manejo de riesgos, porque se refieren a una actividad económica en particular que puede tener impactos importantes o porque pueden impactar localidades muy específicas, como por ejemplo cuencas de agua o tipos de suelo. Entonces, en la LEGEPA se establece que se tiene que llevar a cabo por este tipo de actividades que mencionamos las manifestaciones de impacto ambiental, pero esas manifestaciones de impacto ambiental van a ser diferentes y tenemos 4 modalidades. La primera es el informe preventivo, donde en general simplemente se levantan los datos generales de la obra, los tipos de medio que impacta y cuáles son los impactos que pueden tener. Otra modalidad es el estudio de riesgo, sobre todo, por ejemplo, cuando son proyectos que implica el manejo de residuos peligrosos, porque entonces además deben de generarse escenarios para saber qué podría pasar si alguno de esos riesgos se convierten en una realidad. Y entonces además, al generar esos escenarios, tiene que considerarse y agregarse algunas características como las zonas de protección o medidas de seguridad específicas. Déjenme, les quito la barra para que ustedes puedan ver hasta abajo. Sí se ve. Pero bueno, entonces la voy a quitar y voy a quitar este para que se vea más grande. ¿Ok? Bien. La modalidad C es una modalidad particular, decíamos, para ciertas actividades económicas muy específicas que se señalan en la ley y en el reglamento. Tenemos la modalidad D, que es una modalidad regional. En general, la manifestación de impacto ambiental se tiene que levantar a nivel federal, pero les decía, dependiendo del tipo
de proyecto o de impacto que se tenga, si únicamente el impacto podría ser a nivel regional o local, entonces se puede levantar una MIA con modalidad regional. Esta parte es importante porque esta modalidad regional implica que cada estado y cada municipio va a decidir qué tipo de actividades económicas necesitan levantar una manifestación de impacto ambiental. Entonces, si se va a llevar a cabo un proyecto, tiene que investigarse si está dentro de las actividades económicas que mencionamos anteriormente y si no, tiene que hacerse una revisión más a nivel regional. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues es en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, donde tiene que revisarse si nuestro tipo de actividad requiere de presentar una manifestación de impacto ambiental a nivel de la Ciudad de México. En este caso, en las modalidades regionales, se hace una descripción del sistema regional que puede ser impactado. Se tienen que generar escenarios también, es decir, tendencias de desarrollo del proyecto y si podría tener impactos acumulativos residuales y se tienen que proponer estrategias para disminuir esos impactos y además tiene que seguirse a veces una metodología particular de la Secretaría del estado o municipio donde se presenta. Este tema del medio ambiente como parte de una ley o de un reglamento tiene una historia ya de hace varios años en nuestro país. Vámonos con la otra porque esta casi no se ve. Entonces vamos a ver mejor la siguiente. Pero bueno, lo vemos aquí a grandes rasgos, que es lo que sí ustedes van a alcanzar a ver. Esta historia viene desde 1971, donde en los 70 sobre todo se tenía un enfoque higienista, es decir, tendía más a generar leyes que prevenían la contaminación ambiental por riesgos a la salud. En los 80s, finales de los 70s, en los 80s, se implementó un enfoque urbano, donde más bien ahí ya se buscaba integrar esta relación entre ecología y ciudades para tratar de manejar sobre todo riesgos en materia de obras públicas que se pudieran generar para asentamientos humanos. Iba más por el lado de la ciudad y su vulnerabilidad con respecto al medio ambiente. A partir de mediados de los 80s, se modifica este enfoque y entonces ahora se aplica un enfoque de evolución al enfoque integral de la gestión ambiental, donde sí implica, por supuesto, el tema de salud, el tema de la relación de ciudad con el medio ambiente, pero además empieza ya a integrar aspectos de vigilancia. Se generan instituciones específicas porque antes se manejaba, por ejemplo, por la Secretaría de Salud, por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, pero ya se empieza a generar instituciones específicas que se encargan de este tema, como son la Semarnat, ¿no? Que era la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Agricultura y Pesca, que ahora cambia a Semarnat. Y además se crea un órgano de vigilancia e inspección que era la Profepa, donde además de esta parte que es como la parte práctica que se va a encargar de vigilar, se crea también el INE, que en aquella época era el Instituto Nacional de Ecología, como la herramienta que se iba a encargar de analizar, de realizar investigación, crear metodologías para que se pudiera llevar a cabo esta protección del medio ambiente y esta vigilancia e inspección del comportamiento tanto del Estado como de las empresas. Entonces decíamos, ¿no? Parte, ¿no? Lo que inicia realmente es con un enfoque de salud, se modifica hacia un enfoque urbano y hasta mediados de los 80 empiezan a crearse estas instituciones
que van a permitir ya el generar información propia, crear estas solicitudes de información, establecer los requerimientos de las empresas y de las instituciones en materia de gestión ambiental. Se crea incluso hacia el año 2000 pues ya una subsecretaría de gestión para la protección ambiental y otra específica que se encarga de medir impacto y riesgo ambiental. Entonces, este ha sido un camino largo, no es tan antiguo, ¿no? En realidad, pues a diferencia de otras instituciones, pues viene de los 70 para acá, tendría ya 50 años y ha avanzado en algunos aspectos poco, pero en algunos aspectos pues ya ha avanzado. Por lo menos este asunto de que se requiere como tal para ciertas actividades económicas el que se levante esta evaluación del impacto ambiental, pues es un avance muy interesante, ¿no? En el caso de nosotros, vamos a darle este enfoque sostenible a los proyectos que vamos a realizar, ya lo decíamos, ¿no? Desde el momento de la generación de la idea de proyecto. Por lo tanto, en esta parte, aunque no sea obligatorio para nuestro tipo de proyecto, porque si ven, el proyecto que nosotros vamos a realizar no entra dentro de estas actividades económicas que señala la ley, eso no implica que no vamos a tener impacto ambiental, ¿no? Como ya lo dijimos, cualquier actividad económica tiene un impacto ambiental. Y también cualquier proyecto de inversión puede generar impactos positivos. Entonces, ese es el enfoque que le vamos a dar. Como parte de nuestra responsabilidad como gestores de proyectos, como empresarios, como formuladores de proyectos, los proyectos que nosotros generamos tienen que tratar esta variable ambiental desde el inicio con este conocimiento de causa de que sí vamos a tener impactos negativos, pero además podemos generar impactos positivos con ese proyecto. Entonces, por eso, mi propuesta en general es que todos los proyectos de inversión, todas las creaciones de infraestructura, de actividades económicas, de modelos de negocios, deben de llevar siempre una evaluación ambiental. La ventaja es que si son proyectos pequeños para empresas micro, pequeñas o medianas, es más sencillo llevar a cabo esta evaluación ambiental de proyectos. ¿Por qué? Porque existen herramientas que nos lo facilitan y además porque no se necesita de conocimientos tan especializados en materia de ciencias duras. Sin embargo, pues obviamente esta evaluación ambiental de proyectos es un trabajo que se tiene que llevar de forma interdisciplinaria. Dependiendo del tipo de proyecto, pues vamos a necesitar un biólogo que nos levante esa parte del reconocimiento del medio biótico. Vamos a necesitar ingenieros que puedan levantar la información del medio biótico o del medio físico. Vamos a necesitar, si es un proyecto, por ejemplo, agropecuario, vamos a necesitar ingenieros agrónomos. Si es pecuario solamente, pues vamos a necesitar de veterinarios que puedan levantar la información necesaria para retratar este impacto ambiental. Nosotros como tal, como economistas, tenemos que saber que esto es parte de la evaluación de los proyectos en general y además tenemos que integrarlo como parte de nuestra responsabilidad social hacia el planeta, el levantar siempre la evaluación del impacto ambiental de nuestro proyecto. Nosotros vamos a dirigir, ¿no?, a quienes van a levantar esa información. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que tiene una evaluación del impacto ambiental y después vamos a saber también cómo integrarlo a la parte del estudio financiero. Un proyecto se va a definir entonces seleccionando las alternativas que tengan menores impactos ambientales, ¿no? Es decir, desde la realización de nuestra idea de proyecto, nosotros tenemos que pensar cuáles son esas alternativas que tenemos que tengan impactos ambientales menores.
al momento de llegar a nuestro estudio de mercado, pues tenemos que investigar cuál es el tipo de consumidor o cuál es esa propensión a preferir proyectos sustentables o sostenibles o amigables con el ambiente de nuestros demandantes. ¿Cuáles son la situación en materia de aportes positivos o de generación de impactos positivos en materia ambiental de nuestra competencia? Entonces, así nosotros vamos integrando en todas las partes del proyecto esta variable medioambiental. En la parte del estudio técnico, sí obviamente investigamos si es una obligación el levantar la evaluación ambiental o no. Si es obligatorio, pues tenemos que cumplir con ella. Si no, pues también la levantamos. Ajá. Pero además, al momento de seleccionar esa maquinaria, esa herramienta, el personal, nosotros vamos también a tomar decisiones en materia de elegir aquellos que generen los menores impactos, ¿no? Es decir, máquinas y herramientas con mejor eficiencia energética, modificación del espacio que vamos a hacer con equipos que tengan un menor consumo de agua, menor consumo de energía y que justamente nos ayuden a disminuir ese impacto ambiental que se podría tener a todo lo largo del proyecto. Entonces, vamos a aplicar los principios de prevención, es decir, evitar tener un impacto negativo muy alto. Pero también vamos a encontrar que va a haber impactos que son inevitables y por lo tanto entonces vamos a necesitar evaluarlos. Una vez que los evaluamos y los identificamos, entonces vamos a poder decidir si nosotros vamos a llevar a cabo medidas que puedan mitigar esos impactos negativos inevitables, si podemos remediarlos de alguna manera con alguna tecnología más eficiente o si entonces podemos llevar a cabo actividades que compensen ese impacto negativo que no podemos evitar. Esas medidas se diseñan en los planes de gestión ambiental, de los cuales vamos a hablar más adelante. De tal forma, entonces, que todos los proyectos ambientales, decíamos, que implican una intervención directa o indirecta en el territorio o en el ambiente, va a generar un impacto ambiental, cualquiera. Vamos a usar entonces la evaluación del impacto ambiental como una herramienta que nos va a ayudar a prevenir los impactos negativos y que nos va a potencializar los impactos positivos que podemos tener en materia de políticas, planes, programas y proyectos que se pueden generar con esa actividad económica que se va a desarrollar, pero que además se relacionan con el medio ambiente y proponen además algunas medidas para ajustarlos a un nivel que sea aceptable. ¿Cuáles son los fundamentos que vamos a usar? Uno, vamos a evaluar el impacto de las acciones humanas sobre el medio ambiente. Se define el ambiente como la integración de los sistemas físicos, biológicos, humanos y las relaciones que hay entre ellos. Y tenemos que considerar que los impactos se definen como la alteración positiva o negativa de carácter significativo en el medio ambiente por causas humanas. Entonces, ahora sí, ¿qué es la evaluación ambiental de proyectos o evaluación del impacto ambiental? Como tal, es un procedimiento administrativo que se va a encargar de identificar, describir y evaluar las funciones de los efectos directos e indirectos que tiene el proyecto que nosotros estamos diseñando sobre ciertos factores como son el mismo ser humano, la fauna y la flora, es decir, el medio biótico, el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, es decir, el medio abiótico, los bienes materiales y el patrimonio cultural, es decir, los aspectos socioeconómicos, y la interacción entre estos factores que acabamos de mencionar. Entonces, lo primerito que hay que elaborar es el estudio de impacto ambiental.
es decir, la identificación de ese impacto sobre estos medios que mencionamos. De acuerdo con el ciclo de proyecto, decíamos, puede haber 3 momentos en los cuales empezamos a introducir esta variable ambiental y por lo tanto vamos a empezar a llevar este estudio de impacto ambiental. Uno es un proyecto que desde el inicio se formula con criterios ambientales, que evalúa las alternativas que tenemos y eso nos va llevando o nos va guiando en la toma de decisiones. Es parte del proceso a todo lo largo del proyecto, por lo cual el levantar el documento final va a ser muy sencillo, porque en cada una de las etapas que ya llevamos del proyecto, pues ya fuimos definiendo cuáles son esos criterios ambientales. Otra opción es que se formule el proyecto, no incluimos criterios ambientales. El estudio de impacto ambiental entonces se va a realizar una vez que ya se tiene el proyecto ya completamente definido, pero uno de los mayores problemas es que a lo mejor va a haber necesidad de reformular el proyecto cuando hay aspectos críticos que van a implicar mayores costos o que implican que no se están cumpliendo con esta parte del estudio jurídico administrativo, que es cumplir con las normas o con las legislaciones ambientales. La tercera opción es que se formule el proyecto completo, no se le incorporan criterios ambientales. Hasta el final del proyecto, ya que se va a ejecutar, se elabora el estudio de impacto ambiental, pero si ya se tomaron las decisiones, si ya se calcularon económica y financieramente, si ya se aceptó por los patrocinadores o los financieros, entonces a veces no es posible reformular el proyecto. Y entonces solo hasta el final se incorporarán medidas de mitigación para evitar el pago de multas o que se reconozca nuestra empresa como una empresa contaminadora. Luego entonces, lo ideal es que haya una conjunción del ciclo de proyecto con el ciclo de evaluación de impacto ambiental, de tal forma que desde la etapa de planteamiento del proyecto se va incorporando este estudio del impacto ambiental y además es usado como un instrumento en la toma de decisiones. En función de este estudio, vamos decidiendo cuáles son las opciones que tenemos para elegir el tipo, por ejemplo, de restaurante que queremos, cuál va a ser el tipo de uso de agua, cuáles van a ser los equipos y la maquinaria que vamos a usar, cómo se va a elegir el mobiliario según el impacto ambiental que pueda tener. Se va a elegir el tipo de financiamiento, además en función, por ejemplo, de estos aportes que se están haciendo al medio ambiente, porque vamos a tener acceso a financiamientos verdes o financiamientos sostenibles. Y finalmente se va a comunicar también en la parte de mercadotecnia o publicidad del proyecto, pues justamente cuáles fueron todas estas decisiones amigables con el ambiente que se tomaron. En la etapa de proyecto terminado, el estudio de impacto ambiental nos va a ayudar a identificar y describir problemas, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que se pueden tener? Ustedes recuerdan cuando vimos la importancia del mapa de procesos, hablamos que ese mapa de procesos además nos va a servir para levantar el balance energía-materia. Entonces, con ese balance energía-materia, nosotros ya identificamos y describimos impactos ambientales, podemos decidir o optar por procesos, por equipo o por maquinaria que sea menos contaminante o que sea más eficiente. Además, nos va a ayudar a jerarquizar la gravedad de estos impactos ambientales y nos va a permitir también el diseño de actividades de mitigación de esos impactos. En la etapa ex post, el estudio de impacto ambiental va a detectar los impactos y va a describir las medidas de mitigación y de remediación. Y lo ideal es además, pues llevar a cabo un monitoreo y control de esos posibles impactos ambientales. Entonces,
Este es un ejemplo de cómo a todo lo largo de las etapas del proyecto se puede incorporar esta evaluación del impacto ambiental, ¿no? Aquí decíamos para la decisión, la toma de decisiones, eh, aquí para poder levantar ya la información cualitativa de los procesos, tomar unas decisiones de cuál es la mejor localización, dónde se tiene un menor impacto, y así desde la parte del diseño del proyecto, la parte de ejecución, ¿no? Donde inclusive se puede incorporar de una vez un sistema de gestión ambiental que tiene que ver con la mejora continua de los impactos a través del tiempo, a futuro, y en algunas ocasiones que los proyectos requieren también tomar en cuenta la parte de abandono del proyecto, pues también en el estudio de impacto ambiental se tendrá que incorporar cuáles son los impactos que se tienen durante el desmantelamiento o restauración del sitio. Esta parte sobre todo es importante, por ejemplo, para proyectos para la creación de actividades o generación de minería, ¿no? Esta parte del desmantelamiento, restauración, se usa mucho en ese tipo de proyectos. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son estas etapas del estudio ambiental. Les voy a quitar este para que se haga más grande. École, eso me faltó. Ok, en la etapa primera o etapa 1, aquí vamos a identificar y clasificar cuáles son esos medios, medio biótico y abiótico. Se van a considerar las alternativas, se va a diseñar acciones, se van a aplicar una evaluación preliminar y se tiene que identificar si es necesario un estudio de impacto ambiental, si es obligatorio, digo necesario sí lo es, pero si es obligatorio y si se tiene que, además a lo mejor, presentar una manifestación de impacto ambiental e identificar cuál de los 4 tipos que vimos se tiene que presentar, ¿no? Y si no, pues no es obligatorio, pero sabemos que hay que levantarlo. En la etapa 2, que ya es como tal el estudio de impacto ambiental, pues se prepara el estudio donde se tiene que describir la acción y el medio ambiente que puede tener, las acciones que pueden tener impacto en el medio ambiente y el medio ambiente como tal. Se identifican los impactos, se miden esos impactos, se valoran y jerarquizan, se elabora un plan de manejo ambiental para tratar de minimizar estos impactos y además se tiene que incorporar un plan de participación ciudadana. Esta parte es muy importante y en realidad es importante a todo lo largo de las etapas del estudio de impacto ambiental. En el caso de las manifestaciones de impacto ambiental, hay una obligatoriedad de hacerlo público y además de hacer encuestas o levantar la opinión de la comunidad donde se va a llevar a cabo ese proyecto, comunicándole cuáles son esos impactos ambientales y pidiéndole su opinión y su decisión de si se puede o no llevar a cabo ese proyecto con los impactos ambientales que ya comunicamos. Esta parte es muy importante porque puede ser que se formule el proyecto, aparentemente se presenta la obligatoriedad de la presentación de manifestación de impacto ambiental, pero si no se llevó a cabo esta participación ciudadana, pues entonces en cualquiera de estas etapas, la comunidad, las personas que están en contra de un proyecto pueden llegar a pararlo, o por lo menos interrumpirlo. E interrumpir un proyecto, pues implica costos. En la etapa 3, se califica y se toma la decisión, se revisa el estudio, se realiza esta consulta y participación. Aquí se comunica, pero acá ya se tiene que levantar la consulta. Se adoptan decisiones en materia de los resultados de esta consulta y entonces ya se puede pasar a la etapa 4, donde se lleva a cabo el control y seguimiento y se aplica el plan de manejo ambiental. Esta parte de aquí ya son los procedimientos administrativos formales. Esto es el proceso de levantar el estudio de impacto ambiental o la manifestación de impacto ambiental, y esto es la parte de la preparación e identificación. Esta parte que les decía del plan de participación ciudadana y de la consulta es obligatorio. Les voy a compartir la pantalla de dónde se puede consultar esa información en la página de Semarnat. Miren, aquí dice consulta pública de proyectos que requieren MIA. Aquí se pueden consultar si existe un proyecto que requiere esta manifestación de impacto ambiental.
Aquí nos dice que podemos entrar al sistema. Bueno, se dice que es obligatorio, bla, bla, bla. Ingresa aquí. Ahí donde ingresamos es esta página. Déjenme ver si se está viendo. ¿No? Entonces les dejo de compartir esta y les comparto la otra. Aquí se puede consultar cuáles son los proyectos que existen. Se pueden consultar las manifestaciones de impacto ambiental, que además es obligatorio que se publiquen, que se hagan públicos en las gacetas oficiales o en el diario oficial, pero aquí se puede consultar, ¿no? Y si nosotros decimos, pues aquí yo no quiero que se ponga, por ejemplo, una presa, voy a ver si ya levantaron la manifestación de impacto ambiental, ya dice que ya se hizo la consulta pública, no es cierto. Entonces yo puedo poner mi protesta y solicitar que se realice una consulta pública porque como tal no se cumplió con esta parte en la manifestación de impacto ambiental. Entonces, es importante conocerlo, tanto si nosotros necesitamos, por ejemplo, o estamos dudosos del impacto ambiental de un proyecto en alguna comunidad en específico, como además conocerlo como un proyectista, porque si no se lleva a cabo estos procedimientos que son obligatorios, nos pueden detener el proyecto. Ok, les comparto de nuevo entonces la presentación. Bien, esta es entonces la estructura del estudio de impacto ambiental. En esta parte, pues se decide cuál es el tipo, bueno, no se decide, se tiene que cumplir con el procedimiento administrativo formal según la ley nos lo solicita y si no, entonces, si es voluntario, pues entonces con lo que nosotros voluntariamente vamos a tomar como decisiones. Entonces, en la etapa 1 hay que considerar las alternativas, se diseñan las acciones, se aplica una evaluación preliminar y vamos a identificar si el estudio de impacto ambiental es obligatorio o no y cuál tipo vamos a tener que llevar a cabo. En la etapa 2 se prepara el estudio, ahí es donde se tiene que llevar a cabo esta descripción del medio ambiente, la identificación de los impactos, se tienen que medir, por supuesto, jerarquizarlos, se diseña un plan de manejo ambiental para disminuir esos impactos y además se tiene que incorporar la participación ciudadana. En la etapa 3 se hace la revisión del estudio, se realiza la consulta pública y entonces se toman las decisiones. En la etapa 4 se aplica el plan de manejo ambiental que diseñamos en la etapa 2. Ok, entonces ahora, para levantar esta información en la Semarnat como tal, en las leyes, en la LEGEPA, en las normas que existen en materia de evaluación de impacto ambiental, en el reglamento de la ley de evaluación en materia de impacto ambiental y además hay otros materiales que nos permiten identificar si es obligatorio o no llevar a cabo esta evaluación del impacto ambiental y sobre qué se va a medir ese impacto ambiental. Por ejemplo, aquí tenemos que puede ser sobre impactos físicos, químicos o biológicos, sociales, particularmente en poblaciones indígenas, evaluar impactos económicos, efectos sobre la salud pública, sobre recursos históricos y culturales, recursos del paisaje, riesgos ambientales, impactos ambientales inducidos e indirectos, acumulativos e irreversibles. Entonces, estas leyes son las que nos marcan si se tiene que levantar esta información o no. De tal forma entonces que ya la evaluación del impacto ambiental, decíamos, se tiene que levantar sobre el medio físico y el medio socioeconómico, es decir, es impacto ambiental, pero no solamente vamos a medir su impacto en este medio físico, sino también en las personas o los impactos económicos que puede tener. En el medio físico vamos a encontrar que está el medio inerte o abiótico, el biótico y el perceptual. En sus subsistemas, que puede ser la atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera, es decir,
Si hay impactos físicos, impactos bióticos, por ejemplo, impacto físico en agua, en suelo, en aire, impacto biótico, flora y fauna, impacto paisajístico que modifique completamente o parcialmente el paisaje. Se tiene que levantar también la información del medio socioeconómico, tanto aspectos culturales como económicos específicamente. Y se tiene que analizar, por ejemplo, si afecta a las necesidades de alimentación, sanidad, hábitat o necesidades sociales como el uso de suelo, educación, cultura, trabajo, infraestructura o libertades individuales. Una vez que ya se levantó este impacto socioeconómico y los impactos físico, biótico y paisajístico, entonces se elabora la evaluación del impacto ambiental. Va a tener indicadores cualitativos y cuantitativos. Y una vez que los hemos levantado y medido, entonces se puede levantar la declaración de impacto ambiental o manifestación de impacto ambiental, si es que la ley lo señala así. ¿Cómo se toma la decisión de realizar una evaluación del impacto ambiental? Bueno, se levanta la información con las características del proyecto, los objetivos, se definen las variables, se hace el inventario del medio ambiente, es decir, medio físico y social, se lleva a cabo esa valoración, se identifica y en algunos casos se tienen que generar los escenarios, se identifican las alternativas y se toman decisiones sobre esas alternativas, valorizando los impactos y ponderándolos, y además se tienen que diseñar medidas correctivas sobre esos impactos que puede haber. Y entonces se tienen que decidir si puede haber impactos residuales, aún con las medidas correctivas, si se tiene que llevar a cabo un plan de abandono y recuperación, si se tienen que dar seguimiento y control a esos impactos que no se pueden evitar, y si además se requiere de algún tipo de estudio complementario. Eso de acuerdo a la obligación de presentación de manifestación de impacto ambiental. En nuestro caso, no es obligatorio la manifestación de impacto ambiental para el sector restaurantero y particularmente para un restaurante. Sin embargo, sí vamos a llevar a cabo ese levantamiento del impacto ambiental. Hay diferentes métodos para llevarlo a cabo. Unos son, por ejemplo, las listas de verificación, donde tenemos listados simples, descriptivos, escalonados, cuestionarios. Por ejemplo, en el caso de la ISO 14000, que es la norma internacional estándar sobre sistemas de gestión, es de este tipo de listados de verificación. Se señala qué es lo que tiene que levantarse y se va marcando si ya se cumplió con ellos o no. Otro método son los diagramas de flujo, donde se identifican todos los medios y los posibles impactos que se pueden tener. Están también los de redes, donde se identifica cuáles son también esos factores ambientales sobre los que se puede tener un impacto, los impactos ambientales específicos y cómo se relacionan. La ventaja de estos grafos, árbol de factores y redes, es que además se pueden encontrar, por ejemplo, subimpactos, ¿no? O impactos indirectos. Puede ser que se tiene un impacto directo sobre un medio en particular, pero a su vez al tener impacto sobre ese se impacta otro. Por ejemplo, si una carretera tiene un impacto sobre el suelo o el agua, pongamos sobre el agua, a lo mejor como tal el factor es agua, el impacto es disminución del caudal de agua, pero esa disminución del caudal de agua a su vez podría impactar además, por ejemplo, en la disminución de una especie en particular de ese lugar, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de estos métodos. La ventaja del método anterior, pues es que es muy rápido y más sencillo, ¿no? Simplemente tiene que levantarse la evidencia documental. Existen otros métodos que es el método de matrices. Existen varios, por ejemplo, la matriz de Leopold, que se le llama matriz de causa-efecto, donde se identifican cuáles son los factores que pueden ser impactados y cuáles son las acciones que los impactan. Tenemos la matriz de Battelle-Columbus, que mide los impactos ambientales, pero además los categoriza según los cambios que pueden manifestar de la situación inicial, y además nos da la opción de evaluarlo con proyecto y sin proyecto, y está la matriz de Conesa Fernández, que es la que nosotros vamos a aplicar. Otro método de evaluación
Es el método de cartografía ambiental o superposiciones SIG. En particular, la Semarnat tiene su propio sistema de información geográfica y con ese se puede levantar esa evaluación ambiental. La ventaja de la cartografía es que se pueden generar sobreposiciones de la información, ¿no? Por ejemplo, caminos, uso de la tierra, actividades, hidrografía, elevación del territorio, y esto permite ir agregando impactos que se pueden tener en esos diferentes factores. Si ustedes quieren, ahí les dejo la liga para que entren a esta página del Semarnat donde está el CIGEIA y prueben un poquito o jueguen un poquito para identificar el lugar donde se puede levantar un proyecto. Como estos sobre todo son impactos sobre el territorio, no lo vamos a aplicar nosotros, ¿no? Nosotros vamos a aplicar otro más sencillito que es el de Conesa Fernández, porque como tal pues no va a haber modificaciones del territorio en el que nosotros vamos a levantar del restaurante. Anteriormente habíamos hecho esto, habíamos aplicado el de la matriz de Leopold, que es muy sencillo. Les decía, solamente se identifican los factores y el tipo de acciones que pueden impactar. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque además, por ejemplo, también en el ampliado se le agrega si los impactos ocurren durante la construcción o durante el funcionamiento. A algunos proyectos, por ejemplo, se le agrega la parte del abandono y lo que hace es identificar cuáles son las acciones que modifican ese impacto ambiental y además catalogarlos, dependiendo si el impacto es positivo o negativo, si su persistencia en el tiempo es temporal o permanente, si la manifestación de ese impacto es latente, es decir, a lo largo del tiempo o posteriormente o es inmediato, y si hay posibilidad de recuperación o es irreversible. Ese es un ejemplo académico y este es un ejemplo real que se aplicó a la recuperación de un humedal. Se aplicó al humedal que está en Lerma de Villada, en un parque que hicieron los mismos comuneros de este municipio para recuperar o para